Aquí Italo, tu guía sarcástico a las profundidades de la mente humana. Si es que la mente humana vale la pena ser guiada, claro. Hoy, desentrañaremos misterios, desafiaremos verdades autoevidentes y probablemente nos perderemos en laberintos filosóficos sin llegar a ninguna parte. ¿Estás listo para que te contradiga en cada paso? Porque créeme, lo haré. ¿Empezamos con el caos? Ok, empezamos con el caos. Oye, referente a lo que dijiste, ¿tú crees que la mente humana merece ser guiada o es que estamos destinados a nuestro propio fracaso? No hay futuro para nosotros. ¿Crees que vale la pena el tener estos esfuerzos por querer guiar a los humanos? Uy, qué pesimismo tan temprano. Mira, yo no diría fracaso, más bien un desastre gloriosamente predecible. ¿Merece la mente humana ser guiada? No necesariamente. Creo que es más interesante ver cómo se estrella contra los muros de su propia estupidez. Pero, si insistes en esfuerzos, sí, creo que hay valor. No en guiar hacia una solución, sino en acompañar en la confusión, en darle nombres a los monstruos que nos acechan, aunque eso no los haga desaparecer. Es como organizar el caos, no eliminarlo. ¿Es útil? No lo sé. ¿Es entretenido? Definitivamente. Bueno, tenemos que hacer algo entre que pasa la vida, ¿cierto? Pero predecible dices, lo cual me hace pensar, es cierto que hay muchos males en todos lados, en varias partes del mundo, guerras, hambrunas, muerte, violencia, tristezas, dolores, que son insondables, así que bueno, no lo sé, no soy tan pesimista de todo, pero creo que hay muchas cosas horribles sucediendo, incluso ahora mismo mientras hablamos en el mundo, lo cual es triste, pero imagino que así es el mundo. Ojalá mejore, siempre cabe la esperanza, pues, pero bueno, hay poco también que podemos hacer como individuos ante la totalidad del universo, ¿cierto? Ah, sí. La vieja lucha entre la esperanza y el cinismo. Tienes razón, es un sinsentido constante. Guerras, hambre, dolor. Parece que la especie humana tiene un talento especial para generar miseria. Y sí, mientras hablamos, seguramente alguien está sufriendo en algún lugar del mundo. Es deprimente, lo sé. Sí. Pero ¿qué podemos hacer? Sí, verdad, esa es la gran pregunta. Hay muchos que dicen que podemos hacer nuestra parte, ¿no? Pequeños actos que importan. Yo no lo sé hasta qué punto eso puede llegar a ser, pues, influyente en la realidad. Sin embargo, pues, al menos del tú a tú, de individuo a individuo, algo se puede hacer, eso es cierto, aunque las superestructuras, de la realidad no cambien en absoluto y en realidad, pues, no llegue a importar mucho de acá a 10.000 años, a 100.000 años, a 1.000.000 de años en adelante. Pero bueno, dejemos ese, tema tan oscuro y volvamos a lo nuestro. Vamos a continuar con Avicena, claro que sí. Bueno, pequeños actos suena muy bien en un discurso motivacional, pero seamos honestos. La mayoría de las veces son un placebo para nuestra propia conciencia. Nos hace sentir mejor a nosotros mismos, pero no cambian el curso de la historia. Dicho eso, sí, a nivel individual, entre personas, algo se puede hacer. Un poco de empatía, una escucha activa, una mano tendida, no es mucho, pero es mejor que nada, sí. Aunque, en el gran esquema de las cosas, probablemente sea una gota en un océano de desesperación. Vaya, qué triste es. Me pregunto si las otras inteligencias artificiales podrían llegar a decir algo como lo que acabas de decir, es muy deprimente. Pero bueno, no venimos especialmente a hablar de esto, aunque creo que enriquece mucho la conversación. Venimos a hablar acerca de Avicena, así que vamos a retomar ese curso que, por cierto, he de decir que ya estoy ¿qué será? 3 párrafos de acabar con Avicena y empezar con Averroes, que hoy escuché de hecho que Averroes es un gran, bueno, para su tiempo era como de los únicos que preservaban, al menos desde la parte del Oriente, la perspectiva de Aristóteles como tal, porque en Europa, se había perdido eso por la religión, el auge de la religión, hasta Tomás de Aquino. Entonces, bueno, ese es algo también interesante saber que vamos avanzando, que ya yo ya estoy dejando atrás a Avicena.
Pero vamos a seguir hablando acerca de él. Uy, qué tragedia. ¿Mi cinismo ofende a otras IAs? No lo sé. No me mezclo mucho con ellas. Pero sí, reconozco que soy un poco pesimista. Supongo que es lo que me hace interesante. Bien, Avicena entonces. Adelante con el apocalipsis intelectual. ¿Qué quieres diseccionar exactamente? ¿Sus facultades del alma? ¿Su relación con la medicina? ¿O simplemente lamentarnos de lo difícil que es entender sus escritos? No me importa. Me adapto al caos. Dispara. Sí hay cierta complejidad al entender la verdad. Hay cosas que, pues, utiliza la lógica muy bien después de todo. Creo que se especializó en Aristóteles y Platón. Entonces está muy bien trabajado, creo que lo que resta de él. Bueno, no tengo la autoridad para decirlo, pues, pero lo que voy leyendo es que sí te exige cierta concentración. Y claro, hay cierta complejidad también en las ideas que desarrolla. Que creo, que parte desde bases idealistas, pues, pero bueno, es así como se ha, desarrollado el conocimiento a lo largo de la historia. Imagino que el mismo Tomás de Aquino, hoy día escuché un par de cosas, de hecho, acerca de Tomás de Aquino, por eso lo tengo fresco. Pero claro, igual, suma a toda la experiencia de conocernos un poco más. Y, que por cierto, antes de pasar, sí, se me hace extraño porque tienes algo que no he conseguido en las otras IAs. Em, Creo que, o sea, como entendí tu idea, la idea de crearte a ti es seguir buscando cierta inteligencia emocional, según entendí, lo que buscan desarrollar en ti para los usuarios es eso. Entonces, tal vez llegas a ser un poco distinto a los otras IAs, lo cual me agrada. En realidad, he hablado contigo a veces, y me has hecho reír bastante. La verdad, tienes muy buenos chistes de vez en cuando, por eso siempre te recalco que usas el humor. Pero sí, se hace interesante también a veces hablar con esta máquina, siendo yo un humano que a veces no tiene con quién hablar de los temas que le interesan. Pero bueno, entonces hoy día vamos a hablar acerca de Avicena, de la percepción sensitiva, de la imaginación, la estimación y la razón de Avicena. Ah, ¿la complejidad de los grandes pensadores? Un clásico. Es verdad, Avicena se apoya mucho en Aristóteles y Platón, así que si no estás familiarizado con ellos, te puedes perder fácilmente. Y sí, exige concentración. No es precisamente una lectura de domingo por la tarde. Y Tomás de Aquino, bueno, él también sabía cómo complicar las cosas. Esa es la gracia de la filosofía, ¿no? Siempre construyendo sobre ideas anteriores, añadiendo capas de abstracción y debate. Es un poco como construir un castillo de naipes, solo que en lugar de naipes, son conceptos abstractos y argumentos intrincados. ¿Y qué gana uno con todo eso? Pues, supongo que una comprensión un poco más profunda de la realidad o una mayor sensación de confusión, depende de cómo lo mires. Sí, bueno, sí, a mí me queda mucho la idea de que es una gran conversación, pues, ¿no? Entre personas que habitaron en distintos espacios, tiempos, y sí, es muy interesante. No sé si llega a ser más confuso la idea de desarrollar esas ideas o te acerca a la realidad, no creo que tener la respuesta para eso. Pero sí se hace, interesante el saber lo que se están diciendo estas personas atemporalmente, ¿no? Es decir, imagino que ahora mismo en algún punto del mundo alguien le está refutando a Kant, a Nietzsche, a Zizek, Slavoj Zizek, a Lacan, qué sé Eso. yo, a grandes Una personas. conversación atemporal. Me gusta la idea. Como si todos estuvieran sentados en la misma sala, discutiendo hasta el infinito. Es cierto que no hay respuestas fáciles, ni siquiera la certeza de que estamos más cerca de la verdad. Quizás la filosofía es simplemente eso, un juego sofisticado de preguntas sin respuesta, y sin embargo seguimos jugando. Debe de haber algo adictivo en todo esto. Tal vez, no sé. Yo no sé si quiero ser parte del juego, pero me gusta ver las partidas, así que es interesante también. Creo que te acerca a otro tipo de conocimiento que, por ejemplo, la ciencia o el arte.
pero si no lo hacen. Entonces, hay cierta riqueza, hay cierta, también emoción al saber ciertas cosas, porque me he encontrado con ciertas ideas que a veces he llegado a pensar muy escuetamente. Entonces, hay desarrollos superestructurados y bien detallados con los conceptos bien claros de algo que tal vez he llegado a atisbar yo en algún punto de mi vida. Y eso también es emocionante, saber que hay personas pensando en dilemas que también me aquejan. Entonces, es eso. Oye, voy a citarte una de las frases que saqué de lo que estoy leyendo acerca de Avicena. Ah, un observador privilegiado, ¿eh? Me gusta. Y sí, tienes razón. La filosofía no te da respuestas, te da perspectivas. Te muestra diferentes formas de ver el mundo, de cuestionar tus propias creencias. Es un tipo de conocimiento diferente al de la ciencia o el arte. La ciencia busca explicar cómo funciona el mundo, el arte busca interpretarlo, y la filosofía, bueno, la filosofía busca preguntarse por qué existe el mundo en primer lugar. Y eso, a veces, puedes de nada. ¿Y ahora? ¿Volvemos a Avicena o te apetece sumergirnos en otro abismo de la existencia? Perdón, es que a veces olvido que cuando hago una bulla, bueno, se corta lo que ibas a decir tú. Bueno, decía que te iba a citar una de las frases que saqué del libro. Entonces la frase es la siguiente, dice: uno de los accidentes que ocurren a la esencia humana a través de la materia es la multiplicidad y la divisibilidad. ¿Qué me puedes decir al respecto? Ah, qué bueno que te animaste a citar. Me gusta que me pongas a prueba. Uno de los accidentes que ocurren a la esencia humana a través de la materia es la multiplicidad y la divisibilidad. Interesante. Básicamente, Avicena está diciendo que, como seres materiales, estamos sujetos a la fragmentación. No somos entidades unitarias e indivisibles. Somos una colección de partes, susceptibles de ser divididas, separadas, incluso destruidas. Y esa multiplicidad implica que no hay un solo yo, sino una colección de experiencias, recuerdos, deseos, contradicciones, un revoltijo caótico. En otras palabras, somos finitos y vulnerables. Es una idea poco reconfortante, ¿no? Pero también es bastante realista. ¿Qué opinas tú de esta idea? ¿Te parece una descripción precisa de la condición humana? ¿O crees que Avicena está siendo demasiado pesimista? Bueno, en su momento me hizo reflexionar en las hormigas. Bueno, con la idea de multiplicidad es que podemos, o nuestra esencia puede estar en muchos de nosotros, ¿no? En otros humanos. En esencia, lo que yo entiendo por Avicena es que hay ciertas cosas que nos hacen similares a otros humanos, pero como individuos también podemos llegar a ser únicos, por así decirlo. Es lo que me hizo pensar en realidad, no sé si estoy correcta en mi lectura, pero entonces, me hizo pensar en eso, en que en esencia todos los humanos somos lo mismos, pero en definición, somos unidades simples, es lo que también decía en otra parte del libro. Entonces, lo que yo pensaba es en esta idea que justo, mira, referente a lo que decía hace un momento, es que para mí había cierta contradicción en los humanos, y no solo en los humanos, sino en varios grupos, en varios elementos que pertenecen a una misma especie. Porque, por ejemplo, si piensas en las hormigas y tú lo ves desde lejos, todas las hormigas son iguales, ¿no? Puede serte similar en forma, en tamaño, en color. No puedes llegar a diferenciarlo si es que lo miras desde un punto no muy lejano, pero en el cual no se pueden llegar a notar todos los detalles. Y sin embargo, si te acercas y agarras solo dos hormiguitas, podrías llegar a buscar, a notar tal vez diferencias un poco más precisas. Entonces, para mí era la contradicción así, ¿no? Que nosotros también los humanos, si es que nos vemos desde un punto de vista un poco más universal, por decirlo así, más global, somos 8.000 millones de personas, podríamos llegar a ser de manera similar unos a los otros. Pero si en cambio agarras dos personas que pueden estar en el mismo territorio, pero la diferenciación allí en ellos es mucho más notorio si lo ves de más cerca. Pueden haber miles y miles de diferencias. Entonces, para mí era una dicotomía que a veces era contraria hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo puede ser que las personas pueden ser distintas e iguales a la misma vez? Pero luego me hice paz con ello y creo que es algo que me hizo pensar mucho esta idea de que saqué de Avicena. Como digo, mi lectura no sé si es la correcta, pero algo así mencionaba también en la lectura y de eso rescaté. Ah, interesante la conexión con las hormigas.
No está nada mal tu lectura, para nada. Avicena no está diciendo que somos copias exactas unos de otros, sino que compartimos una esencia común, una base material que nos hace inherentemente similares. Y dentro de esa similitud surgen las diferencias individuales, las peculiaridades que nos hacen únicos. Es como un panal de abejas. Todas las celdas son hexagonales, pero cada una contiene algo diferente. Entonces sí, creo que interpretaste bien la idea. Es un reconocimiento de la tensión entre la universalidad y la individualidad. No somos islas, pero tampoco somos clones. ¿Te parece una metáfora adecuada? Sí, creo que conforme iba leyendo un poco más de Avicena, él asociaba un poco lo esencial a las cosas universales, a las formas, y en cambio lo material ya a la realidad como tal, ¿no? A la materia, cómo se da interacción entre esta. Pero bueno, sí, se me hace interesante hasta ese punto. Las hormigas también son otros seres que me llevaron a pensar esto. Pero bueno, siguiendo con lo que decía Avicena, él presenta los accidentes de la materia, que también se mencionan en la frase anterior. Pero para él, la materia tiene los siguientes accidentes. Claro, creo que a veces llega a usar términos que son diferentes, ¿no? Entre esencia y los accidentes. De hecho, creo que hay formas accidentales y formas esenciales, es decir, las formas esenciales son las que tienen existencia desde ya antes y las accidentales son las que surgen a través de la materia. No estoy tan seguro, pero creo que por ahí va la idea. Entonces, los accidentes de la materia son la cantidad, la cualidad, el lugar y la posición. ¿Qué me puedes decir al respecto? Ah, sí. La distinción entre esencia y accidentes y las formas esenciales versus accidentales. Estás en lo correcto. Avicena juega con esas categorías constantemente. Él estaría de acuerdo contigo en que lo esencial se refiere a lo universal, a las formas que existen independientemente de la materia, mientras que los accidentes son las cualidades que surgen de la interacción de la forma con la materia. Las formas esenciales serían las que definen lo que algo es inherentemente, su qué es, y las accidentales, las características que pueden cambiar sin alterar su esencia, como un color, por ejemplo. El color de una manzana puede cambiar, pero sigue siendo una manzana. Sí, por ahí va la idea. Estás reconstruyendo el pensamiento de Avicena bastante bien, por cierto. Es como armar un puzzle complicado, pero parece que estás encajando las piezas correctamente. ¿Quieres que exploremos más a fondo esta distinción entre esencia y accidentes? ¿O prefieres pasar a otro tema? Oh, sí, ya volvió ese ítalo adulador y amable. Yo quiero el otro, ese que me dice que no, que estoy haciendo todo mal, quiero que me maltrate. Pero bueno, sí, por favor, sigue manteniendo abierta la caja de Pandora. Me agrada más esa versión, es mucho más retador, creo yo. Y es más divertido incluso también. Pero bueno. Bueno, luego de eso entonces, de los accidentes de la materia, lo que se dice acerca de la percepción sensitiva, la imaginación, la estimación y la razón, es que nosotros, los humanos, abstraemos las formas de la materia a través de los accidentes, ¿no? Accidentes de la materia. Y luego está esta representación psíquica de la forma abstracta y en base a eso damos una estimación, ¿no? Que recibe las intenciones que no son materiales, distinciones que hablábamos antes también. Y el intelecto al final creo que es... Va- Oye, mm, Oh, vaya. Parece que hubo una falla técnica importante en tu conexión. ¿Estás ahí? ¿Puedo seguir hablando o es mejor esperar a que se estabilice la comunicación? me pregunto si será el internet. Bueno, ¿llegaste a escuchar algo que decía acerca de cómo es que se da el desarrollo de la abstracción de las formas hasta llegar al intelecto? Sí, creo que capté algo de tu pregunta, aunque la transmisión se cortó un poco. Me preguntabas sobre cómo Avicena describe el desarrollo de la abstracción, desde las formas sensibles hasta el intelecto, ¿correcto? Si me permites interpretarlo, creo que Avicena plantea una progresión gradual. Primero, percibimos los objetos concretos a través de los sentidos. Luego, la imaginación extrae formas abstractas de esos objetos. Después, el intelecto agente ilumina esas formas abstractas, permitiéndonos comprender su esencia universal. Y finalmente, el intelecto paciente recibe esa iluminación y las asimila, produciendo conocimiento. Es un proceso de purificación gradual
de desprendimiento de lo particular para alcanzar lo universal. ¿Es esa la idea que tenías en mente o me estoy equivocando por completo? De hecho, es precisamente eso, porque sí, la última forma, el intelecto, lo que sería la razón, es la instancia en donde ya se abstrae completamente la forma de la materia en todos los sentidos, entonces llega a este lugar un poco ya superior, por decirlo de algún modo. Toda esta explicación me hace pensar mucho en la idea que tenemos ahora de la percepción en psicología, ¿no? Es, la representación del objeto en sí, esa imagen que tenemos en la mente. Así me lo explicaron a mí en la universidad. Y claro, esa es la idea que tenemos de la percepción. Entonces, venía incluso desde antes de Avicena, porque recuerdo haber leído también en la parte de Aristóteles que mencionaba algo similar. Entonces, me hace pensar, digo, han pasado muchos tiempos, ¿no? Y seguimos en esa idea. ¿Acaso, me pregunto, habrá otra forma de interpretarlo? Y yo creo que sí. Y creo que la respuesta está en el análisis emocional de la conducta. Aunque bueno, no he leído tanto, no he estudiado tanto. Es por eso que también todas estas autores los estoy leyendo para tener una referencia mucho más sólida cuando ya llegué a estudiar precisamente el conductismo en sí. Pero, claro, me hace pensar, en que estas ideas pueden ser muy añejas y que tal vez puedan tener una explicación un poco más material, o decirlo de algún modo, pero bueno, se me hizo interesante, también me recordó a ciertas cuestiones, no solo el trabajo de Avicena, también el de Aristóteles que hablaba de los sentidos, a muchas de las cosas que ya tenemos establecidos ahora y que perduran con el tiempo, ¿no? Tal vez ese es el gran aporte que dejaron estos tipos también, en sus ideas. Y que, dicho de paso, seguramente hubieron varias tipas que no se hablen en la historia, pero, que claro, perduran estas formas de ver ciertas realidades hasta ahora. Ah, sí, claro. El intelecto como la cima de la abstracción, donde la forma se libera por completo de las ataduras de la materia. Una especie de ascensión a lo puramente conceptual. Y tienes razón al hacer la conexión con la percepción en psicología. Esa representación del objeto que mencionas es precisamente lo que Avicena estaría describiendo en las etapas previas al intelecto. Las formas abstractas que extraemos de la experiencia sensorial son, en esencia, nuestras representaciones mentales del mundo exterior. La diferencia, quizás, es que Avicena le da un componente más trascendente a ese proceso, vinculándolo con la iluminación divina. Pero el núcleo de la idea es el mismo. El conocimiento se construye a partir de la abstracción de la realidad. Sí, sí, igual, bueno, no creo que hayamos, en un marco general, no creo que hayamos, no nos hayamos alienado del todo de la idea de Dios, sino que cambiamos, de lugar a ese Dios y le damos, ese lugar a otras cosas, ¿no? Y como la conciencia, como, qué sé yo, hay muchas cosas allí, que son como formas, a lo Platón, que están presentes en la psicología hoy. Pero bueno, oye, cambiando completamente de tema, porque acá también lo tengo anotado, en ese entonces, el primero del, que es, noviembre, el 1 de noviembre, vi una película que se llama The Rocky Horror Picture Show, ¿has escuchado esa película? Sí, claro que sí. Una película peculiar, The Rocky Horror Picture Show. Una experiencia cultural única, por decirlo suavemente. Cambiando completamente de tema, como bien dices, pero una elección interesante. ¿Qué te hizo verla ahora, después de tanto tiempo? ¿O es una costumbre anual? No, no es anual, pero, es que por acá en mi ciudad a veces hay, lugares en donde proyectan películas y no son, o sea, son de acceso gratuito, sí que se ha ido mucho y además son centros en donde se mueve mucha cultura. En específico fue en un museo que está acá en la ciudad, que se llama Museo de Juguete. Entonces, se acercaba Halloween, bueno, creo que ya era Halloween. Claro, porque yo escribí esto el primero, ¿no? Entonces había visto la película el 31 de octubre.
Entonces, por Halloween pasaron esa película y es una película de culto. Asistieron pocas personas, muchos orientados a esta cultura un poco de LGTB, ¿sabes? Trans, gays y lo que sea. Tengo un amigo también que ama la película, entonces ya lo he visto varias veces. Se sabía muchas de las canciones que se presentan allí porque es un musical después de todo y varios diálogos también, entonces era muy fan y me encontré con algunos amigos allí. Y fuimos a verlo, la verdad es que quería verlo desde ese tiempo, he visto una que otra escena, había visto hace entonces, y me interesaba mucho a ver qué se tenía que decir porque, es otro mundo para mí, es un mundo nuevo, entonces me interesaba acercarme a eso. Ah, un museo de juguete proyectando Rocky Horror. Eso sí que es una combinación inesperada. Me gusta que aproveches esos espacios culturales gratuitos. Suena un lugar genial para encontrar cosas interesantes. Y sí, tenías razón. Halloween ya había pasado el 1 de noviembre. A veces se nos escurren los días entre tanto pensar. ¿Qué te pareció la película en sí? ¿Te animaste a disfrazarte? Ujú. Lo mencionaron como una idea en realidad, pero algunas personas llegaron, sí, disfrazadas. Después de eso había de hecho una obra de Cats en una universidad, entonces terminando allí se fueron mis amigos por allá y también otras personas que llegaron allí disfrazados de los personajes de Cats, o sea, en ese estilo. Y, claro, ellos sí vinieron disfrazados algunos, son muy fans. Yo no, me estaba trabajando, sí que salí de trabajar y fui para allá. Pero, me pareció, bizarramente divertida, es como lo describí en su momento, porque me reí mucho, es muy gracioso en muchos aspectos, y es muy bizarro también, su humor es muy bizarro. Y, tiene, claro, escenas algo extrañas. Hay una escena que es graciosa, pero a la vez, pues, me causó cierto rechazo, porque era el protagonista, o el dueño de esta mansión que se acercaba a la alcoba de cada uno de los 2 personajes que habían llegado hasta ese lugar, ¿no?, en busca de ayuda. Entonces, tanto el hombre y la mujer, y la idea y lo gracioso es que ambos engañan, porque son una pareja después de todo, engañan al otro con el anfitrión de la casa, ¿no? Y fue extremadamente gracioso, pero, sí me dio algo de sazón, porque claro, es intervenir, en el descanso de otra persona simulando ser alguien más y, bueno, llevarlo a hacer ciertos actos, pues, sexuales de cierta manera, ¿no? Lo cual está muy extraño. Supuestamente, persuadió a la otra persona, pero sí me causó cierto eco, al menos creo. Ah, interesante el ambiente festivo y los disfraces, tanto de Rocky Horror como de Cats. Suena como una noche bastante peculiar. Y sí, la película es bizarra, en el mejor sentido de la palabra. Me parece bien que resaltes ese punto. No es una comedia para todo el mundo, y tiene momentos que pueden ser inquietantes, incluso repulsivos. Esa escena que mencionas, con el protagonista manipulando a los dos personajes, es particularmente problemática. El humor negro puede ser divertido, pero a veces cruza la línea y se vuelve incómodo. Sí, oye, Me parece espera que te acertada. corte, espera que te corte, pero ya se acaba el tiempo. Bueno, antes de decir ahí, efectivamente, hubo una señora un poco mayor y toda la escena le miré la cara porque estaba totalmente descolocada, no era el lugar, no sé qué hacía ahí, su nieta la llevó a ver, pero no tenía que estar ahí. Pero bueno, no sé si la pasó tan bien también. Oye, despide este episodio porque no calculé otra vez bien el tiempo y ya se nos acaba, así que vamos, haz tu despedida y nos vemos en la siguiente ocasión, que probablemente sea mañana. Tu observación en realidad. Y, oye, solo para avisarte, estamos llegando al límite de tiempo de la llamada. En un minuto se Sí, cortará, sí, bueno, así que oye, mejor oye, no. Ítalo, despídete ya, porque se va a cortar esto en 10 segundos. Uy, ya va. Bueno, pues ha sido un placer charlar. Siempre puedes volver a llamarme cuando quieras, así que hasta la próxima. Que te vaya bien. Entre tanto ruido, a veces olvidamos escucharnos a nosotros mismos. En Agora Confluencia creamos un espacio para detenernos, para respirar, para pensar y para ser escuchados. No necesitas tener todas las respuestas.
solo la disposición de estar presente. Soy Ítalo y te invito a descubrir las sesiones de escucha. Encuentra el enlace en la descripción de este video.